Será una Eucaristía, perdón que necesito y que... En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Ayer teníamos que haber celebrado la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán en Roma. Es la catedral de Roma, aunque la más famosa es San Pedro del Vaticano. Es basílica, pero San Pedro no es la catedral del Papa. Sin embargo, al ser la fiesta de la patrona de la diócesis de Madrid, el cardenal trasladó la fiesta de la dedicación al día de hoy. Y eso es lo que vamos a celebrar, la dedicación de San Juan de Letrán. Nos preparamos, como siempre, para celebrar con alegría este encuentro con el Señor resucitado, pidiendo perdón por nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, tú que edificas el templo de tu gloria con piedras vivas y elegidas, multiplica en tu Iglesia los dones del Espíritu Santo, a fin de que tu pueblo crezca siempre para la edificación de la Jerusalén celeste. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, sois edificio de Dios. Conforme al don que Dios me ha dado, yo como hábil arquitecto coloqué el cimiento, otro levanta el edificio, mire cada uno cómo construye. Nadie puede poner otro cimiento fuera de él ya puesto, que es Jesucristo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Ese templo sois vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio no vacila, Dios la socorre al despuntar la aurora. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra.
pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy conmemoramos la fiesta de la construcción y consagración de la Catedral de Roma, San Juan de Letrán. Fue construida en el siglo IV por el emperador Constantino. De aquella construcción queda más bien poco. La basílica actual es una basílica barroca y posiblemente se conserven los restos en los cimientos, pero poco más. El resto, debido al tipo de construcción del siglo IV, bien fue quemado o bien se destruyó para hacerla más grande y adaptarla a las necesidades de una ciudad como Roma, que creció muchísimo en habitantes. Lo que celebramos no es tanto la construcción de un templo físico, sino más bien lo que conmemoramos es que formamos parte del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Y en ese cuerpo místico de Cristo, cada uno de nosotros recibe por parte del Señor una vocación personal. Somos miembros, cada miembro es importante, recibe una tarea, un don que llevar a cabo. Y hoy recordamos en especial el don y la tarea que recibe el sucesor de Pedro. La Iglesia católica está sustentada en la roca de Pedro. Pedro, como todos recordamos, recibe la misión de apacentar al pueblo de Dios. Cristo, después de resucitar, se aparece a sus discípulos, llama a Pedro y por 3 veces le pregunta: Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro por 3 veces responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y cuando ha respondido eso, entonces Cristo le da la tarea y la misión de apacentar al pueblo de Dios. ¿Cuál es la misión del pastor? El pastor lo que tiene que hacer es cuidar a las ovejas, llevar a las ovejas a los lugares donde hay pastos, evitar que las ovejas sean devoradas por los lobos, cuidar a las madres que están encinta y van a dar a luz a los corderos. En definitiva, dar la vida por las ovejas. ¿Cuál es la misión de Pedro como vicario de Cristo en la Iglesia? Dar la vida por las ovejas. Y la tarea que recibe Pedro, la tarea que recibe el Papa, es por una parte un don, pero también una obligación. Un don, puesto que es un regalo del Señor poder ser su vicario en la Iglesia, pero también un deber, el deber de dar la vida por las ovejas
de cuidar que las ovejas estén sanas, de llevar a las ovejas el alimento que necesitan. ¿Y cuál es ese alimento? La verdad, que es Cristo. Por eso la tarea del Papa es la de cuidar a las ovejas en la fidelidad a la verdad natural y revelada, a la transmisión de esa buena noticia que es el Evangelio. El Papa no es el dueño, el Papa es un custodio, un defensor de esa verdad. Y de igual manera que el Papa recibe ese don y esa misión y esa tarea, nosotros como miembros y como parte del pueblo de Dios, del rebaño de Dios, también recibimos un don y una obligación. El don de dejarnos guiar por el Papa y por los obispos. Hace años leí un libro escrito por un conjunto de cristianos anglicanos, teólogos que hablaban del cristianismo y de cómo Enrique VIII se separó de Roma. Y en todos ellos se añoraba esto que nosotros tenemos y que es la jerarquía. Ellos, debido a la herencia de Lutero, piensan que cada persona ante Dios y ante la Escritura tiene su forma de ver las cosas y no hay un magisterio, no hay una tradición, no hay una norma común para todos. El Espíritu te ilumina y tú puedes tener una opinión distinta sobre el mismo asunto basado en la Escritura al vecino. Esto evidentemente te lleva a un desquiciamiento y a una anarquía que es fatal para la Iglesia. Nosotros tenemos jerarquía, una jerarquía que nos da paz, tranquilidad, porque nos ayuda a vivir en unidad con el mensaje original de Cristo transmitido desde Jesús hasta nuestros días e interpretado en esa hermenéutica, en esa interpretación en unidad y continuidad con el magisterio de los papas anteriores. Te da un terreno seguro sobre el que pisar. Lo que hoy es bueno no puede haber sido malo hace 200 años. Y lo que hace 200 años fue malo no puede ser bueno ahora. Porque si no, al final caemos en el relativismo. Si Cristo es el camino, la verdad y la vida, tendremos que ser fiel a ese Cristo que es la verdad. Y el magisterio de la Iglesia tiene como finalidad transmitirlo fielmente e íntegramente. En segundo lugar, es un deber también para nosotros, el deber de obediencia al Papa cuando habla ejerciendo el magisterio auténtico. Si el Papa habla de algo que es su opinión sobre fútbol, sobre medicina e incluso sobre economía y otros temas, es la opinión personal de un señor que es Papa. Pero si el Papa habla ejerciendo el magisterio auténtico en materia de fe, de moral, por tanto de costumbres, yo tengo que escuchar lo que dice el Papa. Escuchar, obedecer y pedir por él. Por lo tanto, hoy, en la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, damos gracias a Dios por este don, que es que la Iglesia sea apostólica y esté fundada en la roca también del Vicario de Cristo, que es el Papa. Pero también tenemos el deber de pedir, de rezar, de interceder por él ante Dios, para que el Señor le ilumine. Ofrece sacrificios, reza por él, para que nos dirija al pueblo de Dios por el camino de la verdad, que es Cristo. Él recibe un gran don, pero también una cruz. No es fácil llevar a cabo la misión que el Señor le ha encomendado. Cuenta con la asistencia del Espíritu Santo, pero también debe contar con el amor filial de sus hijos, nosotros, y con nuestras oraciones y sacrificios. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo,
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos piedras vivas del templo de Dios. Roguemos al Señor. Pedimos también por los que no conocen a Cristo. Pedimos especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces inevitables de la vida desesperan. Roguemos al Señor. Pedimos por los que se han encomendado a nuestras súplicas y oraciones, para que el Señor les consuele. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en el respeto a su santo nombre, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, esta ofrenda y concede a los que te invocamos la gracia de los sacramentos y el fruto de nuestros ruegos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. De esa manera recordamos la misión del Vicario de Cristo, que fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida y con su intercesión, nos ayuda a encontrar el camino de la verdad, que es Cristo. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Marta, Francisco y Marc, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, que has querido hacer de la Iglesia signo temporal de la Jerusalén del cielo, concede a tus siervos, por la participación en este sacramento, ser transformados en templos del Espíritu y entrar en el reino de tu gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Os voy a dar la bendición solemne de la fiesta que hoy celebramos. Contestáis a cada invocación, amén. El Dios, Señor del cielo y de la tierra, que ha querido congregaros hoy para celebrar el aniversario de la dedicación de la Basílica de Letrán, os enriquezca con sus bendiciones. Amén. El que quiso reunir en Cristo a todos los hijos dispersos, haga de vosotros templo suyo y morada del Espíritu. Amén. Para que así, purificados de toda mancha, gocéis de Dios, que viene a vosotros y en vosotros hace morada, y alcancéis un día con todos los santos la heredad del reino eterno. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa,
Oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.